Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, preparados para explicaros, informaros, opinaros, enmarcaros las noticias de la actualidad española o internacional que nos parece que son relevantes y que tenéis que conocer. Todo eso con dos compromisos, el del rigor y el de la valentía, dentro de un ambiente general que se caracteriza, a diferencia de otros medios, por la libertad de los que vienen aquí, opinan, de los que vienen aquí e informan. No entendemos que un medio de comunicación pueda moverse en otros parámetros, sobre todo dándole la espalda a lo de la libertad, porque entonces ese medio de comunicación se convierte, ¿saben en qué? En la voz de su amo. En la voz de su amo, clara y lisa y llanamente. Bueno, hoy tenemos que empezar nuestro recorrido informativo por el último de las digamos que amenazas de Donald Trump. Hay un problema con el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Ya saben que desde que se firmó el acuerdo de paz en Gaza, pues se van intercambiando con mayor o menor dificultad, con mayor o menor intensidad, y que ayer, aquí se lo contábamos, Hamás dijo stop a los intercambios, no van a salir más rehenes. La razón o el pretexto es que Israel no ha mandado sus enviados a negociar con nosotros a Doha. Bueno, así quedó el asunto ayer. Hoy Donald Trump ha entrado como elefante en cacharrería en todo esto, amenazando a Hamás con el fuego del infierno si para la entrega de los rehenes. Dice que el sábado los quiere a todos entregados o que si no, que pues están arriesgando a la ira de Donald Trump y de los norteamericanos. Los israelíes están encantados y ahora esperar a ver qué hace Hamás. Si echa un paso atrás y entrega los rehenes, pues no pasará nada. Y si no, a ver en qué queda esto de los fuegos del infierno. Vamos a escuchar a Donald Trump. En lo que a mí me respecta, si todos los rehenes no son devueltos hasta el sábado a las 12, creo que es un momento apropiado. Yo diría que se cancele y que se desate el infierno. Diría que deben ser devueltos el sábado a las 12. Si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no 2, y 1, y 3, y 4, y 2, el sábado a las 12 en punto. Y después de eso yo diría que todo el infierno va a estallar. Después de la poesía del infierno, etcétera, etcétera, lo claro es que el acuerdo de paz se desvanece si no hay entrega de los rehenes. Bueno, y hacemos aquí un parón de nuestra actualidad internacional para hablar de un tema que está molestando y mucho a nuestros policías y a la Guardia Civil también, pero sobre todo a nuestros policías. Y es que es evidente que va a haber en algún momento de no sé cuánto el tiempo una entrega de competencias de fronteras a los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Lo exigen los de Junts. Y bueno, pues los policías se huelen que es el principio del fin de sus servicios en Cataluña, porque está claro que los están arrinconando. De todo ello quiero hablar con doña Laura García, que es portavoz de Jupol y que ya nos acompaña por Skype. Muy buenas tardes, Laura, y gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ven tus compañeros, los policías? No hace falta que estén prestando servicios en Cataluña. Me imagino que pensáis lo mismo en Cataluña o fuera de Cataluña. Efectivamente, es un pensamiento completamente generalizado, porque realmente ataca nuestro honor, ataca nuestro trabajo y ataca directamente nuestras competencias, que son propias, están protegidas o deberían estar protegidas por la propia Constitución y por nuestra Ley de Seguridad Ciudadana, que es la 2/86, que es una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parece que se quieren saltar todo esto sin ningún criterio técnico de seguridad realmente, simplemente porque somos una moneda de cambio para alguna concesión política, imaginamos, porque una forma técnica de seguridad, desde luego que no hay. Laura, hasta ahora estamos en que Marlaska dice que no puede ser porque la Constitución tiene perfectamente perfilado quién debe hacerse cargo del control de la extranjería, de la inmigración y de la seguridad de los puertos, aeropuertos y fronteras.
y eso pues son las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta ahora en eso no hay cambios, ya veremos en el futuro qué pasa, y lo que dicen desde el gobierno es que, bueno, vamos a ver si les colamos a los de Puigdemont el modelo bávaro de las fronteras. Hasta donde yo sé, te pido que me corrijas si no estoy en lo cierto, el modelo bávaro es que la policía del Land de Baviera acompaña a la policía estatal alemana en los servicios de control de fronteras o de extranjería. Pero eso no creo yo que vaya a servir para calmar las ansias de los de Puigdemont, no sé, ¿cómo lo ves? Es que son cosas completamente diferentes, países completamente diferentes y el modelo policial también lo es. No está establecido como aquí. Si miramos también, traspasamos nuestras fronteras y nos vamos al modelo de Estados Unidos, donde, por ejemplo, las policías locales de allí, digamos, sí que tienen competencias transferidas en seguridad, pero tú llegas a Estados Unidos y nada más pisar suelo estadounidense, lo primero que te encuentras es con un agente federal. ¿Por qué? Porque saben lo importante que es controlar una frontera por seguridad. Sabemos que la inmigración ilegal, el control de fronteras está ligado directamente con el terrorismo, con el tráfico de seres humanos, con el crimen organizado a nivel internacional. Fíjense lo delicado que es, ¿no? Como para que esté en manos de una policía autonómica que al final no tiene coordinación a nivel internacional ni tiene unidades especializadas como tenemos nosotros con esas redes, esa unión internacional, Frontex, Europol. Imagínense cómo van una policía autonómica a tener acceso a eso y cómo a nivel internacional van a querer transferir información a una policía autonómica cuando son competencias completamente estatales de seguridad nacional. Laura García, dos cosas. La propia policía catalana, los Mossos d'Esquadra, dicen que ellos no están preparados para este traspaso de competencias. Esto digamos que les honra. Aunque los políticos allí, también los del PSOE, también la señora Parlon, que es la consejera de Interior, digamos, dice que esto en unos meses, que en septiembre podrían tenerlo perfectamente arreglado. Pero hay que reflexionar sobre cómo son las fronteras de Cataluña, que es por la que pasa pues toda la inmigración europea que va a Marruecos o a Argelia, o toda el aluvión de turistas que vienen en coche desde cualquier punto de Europa. Hay más lugares por los que se puede venir de vacaciones, pero es una frontera con mucho volumen de trabajo, muy complicada, que hay que atender, y no solo la frontera terrestre, sino también puertos y aeropuertos, los cruceros del Mediterráneo o los aviones que llegan al aeropuerto del Prat o los que van a la zona sur cerca del aeropuerto de Salou. Es muy complicada Cataluña para esa cesión y plantea unos problemas de seguridad, me imagino, extraordinarios. Claro, es que estamos hablando que es una frontera bastante particular porque es una frontera que se abre, se expande hacia toda Europa, no solamente de forma terrestre, sino, como bien has dicho, con puertos y aeropuertos. Lo que dijo, a ver, es una total improvisación, porque pensar que de aquí a septiembre esto va a estar hecho, bueno, pues es un delirio absoluto. Es imposible que esto esté. No hay ni número de efectivos, ni tienen la formación, ni se ha planteado, es que no nos han dicho absolutamente nada, porque creemos que realmente no hay ningún plan, sino que simplemente lo quiero y ya está. Pero no hay una trazabilidad, es imposible que esto se lleve a cabo, y menos, por supuesto, en tan poco tiempo. Claro, lo que pasa es que todos los españoles vivimos desde hace unos años con este gobierno una sensación de hechos consumados. Dice, bueno, la amnistía, pues no, pero luego sí. Pero que todas las peticiones que le haga este gobierno, Junts, se van a estudiar. Por cajo, ¿no le escucho bien ahora? No, digo que vivimos en el hecho consumado con este gobierno. Y que ¿No le escucho bien? Un segundo. Vamos, te interrumpimos la conversación y recuperamos la llamada para ver si mejora en calidad en muy poquito tiempo. Gracias, Laura García. Mientras tanto, nosotros vamos a ir viendo cómo
llegan los dos primeros vuelos, los dos primeros aviones con inmigrantes deportados de Estados Unidos a Caracas, Venezuela. Los reciben pues con este despliegue extraordinario, casi como si fueran héroes. Ahora al gobierno de Maduro le conviene, a lo mejor en otras circunstancias, pues incluso de ahí hubiera ido más de uno a la cárcel. Pero en este momento lo que le conviene al gobierno de Maduro parece ser que, bueno, fíjate qué daño nos está haciendo Donald Trump, que nos devuelve a unos nacionales porque no tienen papeles. Y bueno, pues ha habido un despliegue muy considerable para recibirlos a estos deportados ya de Estados Unidos, que han devuelto dos aviones que han sido, como digo, recibidos con pompa y circunstancias, ¿no? En fin, en lo que es Caracas. Bien, y vamos con lo sucedido en el entorno de la droga en España. Ya sabéis que estoy pues muy preocupado por este tema, que quiero que estéis tan preocupados como yo y que quiero que pues compartamos la necesidad de que hay que cambiar cosas en el tratamiento que se da en los juzgados, a los medios que se dan a los policías, a la Guardia Civil, en fin, que cambie algo en torno a la droga. Pero antes hemos recuperado ya conversación con Laura García, a la que yo le quería preguntar. Hola Laura, hola de nuevo. Yo te quería preguntar... de la tecnología. Sí, yo te quería preguntar a propósito de esta sensación que vivís los policías y vivimos muchos españoles, de que el gobierno de Pedro Sánchez actúa con criterios de, bueno, de hechos consumados. Y de, bueno, la amnistía, que no, hasta que de repente es que sí. Y aquí me imagino que está en la cabeza de los policías, que dirán que no, hasta que digan que sí, sea un hecho consumado también, ¿no? Sí, de hecho, el propio ministro Marlaska ha sobrepasado líneas rojas que decía que no sobrepasaría nunca, ¿no? Porque era muy peligroso. Y aquí tenemos, por ejemplo, con el intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde lo que quieren quitar son las pelotas de goma a los compañeros antidisturbios, UIP y UPR, que es el único medio coercitivo y que se usa muy poco. Bueno, pues ahí está luchando y sobrepasando esa línea roja que él mismo dijo que no pasaría. Es decir, que para nosotros la credibilidad está un poco mermada, un poco bastante. Sí, sí, siendo generosos, es lo de la credibilidad. Por cierto, los policías tienen la sensación de que lo que está detrás es que los vayan sacando ordenadamente poco a poco o a gran velocidad, no se sabe nunca, de Cataluña. Sí, creemos, vamos, es un hecho objetivo porque, por ejemplo, con los compañeros que están en los grupos de judicial, de información, de extranjería, cuando se van quedando vacantes esas plazas, en cualquier sitio se reponen, ¿no? Porque ese es el catálogo que hay. Aquí se necesitan 20 o 100, 80. Bueno, pues esas plazas no se están reponiendo, es decir, que van mermando, y eso quiere decir que llegará un momento en que no se repondrá ninguna y tendremos a desaparecer de allí. Y esto es una señal más, porque ya si quieren quitar Policía Nacional, prácticamente es una de las mayores competencias nuestras allí. Si no la quieren quitar, pues apaga y vámonos. Es lógico que pensemos que no quieren que estemos allí, que los representantes del Estado a nivel policial no estemos. ¿Los diferentes sindicatos policiales en esto estáis unidos? ¿Vais a plantear batalla para que no se produzca una cesión a los Mossos de la policía fronteriza? Así es, porque esto al final no es una cuestión de siglas, de colores, es una cuestión de nuestro propio trabajo, de nuestro honor y defensión de los compañeros que están trabajando en Cataluña. De hecho, mañana mismo me voy a desplazar al Parlamento de Cataluña a defender nuestra postura y vamos, estamos totalmente en contra y exigiremos al señor Marlaska, al Gobierno, que mantenga la unión, ¿no?, de la seguridad estatal que tenemos hasta ahora, que es un modelo que funciona bien. Y si lo que quieren es, como también he escuchado, que bueno, pues que sería una colaboración, es que no hay ningún motivo para pensar que necesitamos una colaboración. Y si se necesitan más efectivos, que efectivamente se necesitan, lo que tienen que hacer es llevar a más policías nacionales. Tan sencillo como eso.
Sí, sí, tan sencillo y tan contrario para los intereses de los independentistas catalanes. Bueno, en todo esto ha contribuido, doña Laura, muchísimo la idea de lo que ha pasado en Navarra o la idea de lo que ha pasado en el País Vasco, ¿no? Eso es, allí nuestros compañeros de Guardia Civil vieron cómo se les quitaban competencias que eran también propias, como por ejemplo el tráfico. Ellos en su día, Jucil emprendió acciones legales y nosotros no lo descartamos. Si se nos quitan unas competencias que tenemos protegidas por ley, que son propias, exclusivas del Estado, se les da una policía autonómica, pues no descartamos en ningún caso emprender acciones legales. Doña Laura García, portavoz de Jupol, un placer tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones. Creo que compartimos buena parte de los espectadores del programa, compartimos perfectamente vuestros medios y vuestras preocupaciones y os mandamos pues todo nuestro apoyo en la defensa de lo que es pues un país. Un país tiene que tener a las mismas fuerzas en la frontera, con los mismos criterios, dentro del mismo cuerpo, y si se está haciendo bien no es un motivo las ansias de tener más y más competencias, sabiendo que los propios profesionales que se dedican a la seguridad en la policía catalana dicen no estamos preparados. Pero bueno, en fin, que te agradezco mucho que hayas estado en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Se lo agradezco. Buenas tardes, Orcajo. Muy bien. Hasta luego. Vamos con la droga. Yo antes os decía pues que ¿qué podemos hacer juntos? Concienciarnos. Estoy abierto a que a cualquier partido político que llame a esta puerta va a ser, no bien recibido, no, 10 veces más bien recibido, y compartiremos lo que quieran que compartamos con ellos para que esto cambie. ¿Y qué podemos hacer desde el periodismo? Mostraros ejemplos de lo tremendamente dependientes que somos ya, la sociedad, la seguridad, en fin, todos los criterios que le queráis poner al asunto del narcotráfico en este país nuestro. Hoy empezamos nuestro recorrido con un velero aparentemente inocente que se dirigía desde América del Sur hacia Canarias. Bueno, pues resulta que lo intervienen camino de Canarias y, oh, sorpresa, ¿qué lleva el velero? Mira qué bonito, ¿verdad? Peaceful, ¿no? Que dicen los entendidos. Pues llevaba media tonelada de cocaína. Bueno, lo utilizan todo, está claro, los barcos de contenedores, los veleros, lo que sea, submarinos hemos visto en Galicia, en las costas de Galicia, ¿verdad? Bueno, pues ese es el criterio. Lo utilizan todo, tienen muchísimo dinero y son capaces de comprar voluntades donde les dé la gana. Alguna curiosidad divertida, ahí está la cocaína que iba en el velero. Alguna curiosidad divertida. Esta vez nos vamos al aeropuerto de Barcelona, donde aparece un presunto viajero, o a lo mejor era un viajero cierto, no lo sé, pero vendado, tenía el cuerpo vendado, casi como si fuera una momia. Bueno, algo de la conducta de este individuo sorprende a la Policía Nacional y resulta que le quitan la venda y descubren que llevaba 4 kilos de cocaína entre los vendajes. De ahí que alguien, la Policía Nacional hace una ironía de que la momia de la droga, por el vendaje tan aparatoso, etcétera, cambió la pirámide por el calabozo. Lo que no sé si sabían en la Policía Nacional del aeropuerto de El Prat en Barcelona, que esta ocurrencia coincide con que precisamente en los restos de las momias del antiguo Egipto, pues relativamente hace poco, han encontrado restos de la misma sustancia, de la cocaína, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. De ahí nos vamos a ir a Totana, Murcia. En Totana han caído 2 plantaciones de narco con 367 plantas de marihuana. Han sido detenidos 3 vecinos del municipio, 22, 29, 38 años, por cultivar y elaborar esta droga. Y, atención, lo de siempre, un delito de defraudación del fluido eléctrico, porque a lo que parece el narco, que se lleva un dineral de este negocio en España,
no tiene claro que hay que pagar la electricidad que necesitan las plantitas y entonces prefieren robarla. Claro, antes que pagarla, prefieren robarla. Esto nos llevaría a que podría ser un gran colaborador, de hecho lo es, pero no en todos los casos. El sector eléctrico podría ser un colaborador que si pone empeño y algo de dinero, no mucho, podría descubrir los puntos donde se está defraudando fluido eléctrico y con eso ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a acabar con este tipo de plantaciones que están distribuidos por todo, pues, por toda España. Totana no es un pueblo pequeño, pero nos podríamos ir a pueblos bien pequeños donde ya han caído una o varias veces pues, plantaciones con un pinchazo de la red de fluido eléctrico y adelante. Bueno, y algo pues que tampoco sorprende mucho, pero es noticia. Han aparecido el índice de corrupción, que es algo que se elabora cada año para ver pues, qué país ha dejado de ser muy corrupto o cuál va perdiendo pistonada y cada vez es más corrupto. En el caso de España hemos caído muchos puestos en la corrupción y ahora ya vamos detrás, ojo, de Ruanda o de Rumanía. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Estamos inmersos en causas judiciales que sobre todo salpican al presidente del Gobierno y a su entorno. Cada año la organización Transparencia Internacional realiza su índice de percepción de la corrupción, en el que también se analiza la situación de España. Y ya adelanto que nuestro país ha obtenido la peor nota de las últimas 3 décadas. Este ranking no está basado en hechos concretos, sino que recoge datos extraídos de organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. España ha obtenido una puntuación de 56 sobre 100, algo que directamente califica a España de democracia defectuosa. Con esa puntuación, España obtiene el puesto número 46 de las 180 naciones que se analizan en total. Nunca antes nos habían dado una puntuación tan baja. De hecho, países como Ruanda, Botsuana y Arabia Saudí se encuentran por delante. Solo en este último año España ha retrocedido hasta 10 puntos. Además, si solo analizamos los países europeos, vemos cómo nuestro país ocupa el puesto número 16 de 27. Superándonos Letonia, Eslovenia o Chipre. Este índice habla de que las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial, asegurando que hay incluso estancamiento. Insiste además en que tampoco se ha abordado una reforma de la normativa de conflictos de intereses y que todavía hay 87 directivas europeas que han sido aprobadas en Bruselas pero no han sido llevadas a cabo. De todas ellas, además, 30 están ya fuera de plazo. Si miramos dentro de nuestras fronteras, vemos varios casos de corrupción. El caso Begoña Gómez, el del hermano del presidente del Gobierno, el del fiscal general del Estado, el caso ERE o el caso Koldo, entre muchos otros. Todos ellos tienen además un factor en común, el Partido Socialista, que casualidad o no es el partido del Gobierno. Unos datos que ponen en muy mal lugar a toda España. Bueno, hoy hemos asistido bastante con cara de pena y de duda a la respuesta de la Unión Europea a la imposición de aranceles al acero y al aluminio que Europa exporta a los Estados Unidos. Trump decidió castigarles con un sobrecoste de un 25% y hoy hemos conocido la respuesta de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Dice que, que la respuesta europea será un contraataque, que no explica cómo ni a qué productos va a afectar, proporcionado y firme. De momento muy firme el anuncio no es, ni muy concreto tampoco. Pero es que en realidad, hombre, miren, los políticos, yo no sé si va en el ADN, si es generalizado, pero procuran ocultar determinadas cosas. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Donald Trump hacía una explicación pública hace unos días de lo que va a invertir Estados Unidos en el proyecto Stargate, que es la inteligencia artificial, cómo nos ponemos de líderes mundiales de esto de la inteligencia artificial. Y decía, vamos a invertir en ello 500.000 millones de dólares. Bueno, bien. Pero luego resultó que ahí había un papel fundamental de las empresas privadas que aportarán alrededor de 100.000 por ahora,
por ahora. Pero bueno, el político ya dice que no, que él pone 500.000. No, él no pone 500.000, si acaso pondrá 400.000 o menos, ya veremos. En el caso de Europa ha ocurrido lo mismo. Sale von der Leyen hoy a decir, no, Europa va a invertir 200.000 millones. Vale. Y a la que analizas los papeles que presenta la propia señora von der Leyen, resulta que Europa va a poner de sus presupuestos 50.000 y que calculan que las empresas europeas van a poner el resto, 150.000. Señora mía, a ver si somos un poco más serios haciendo los anuncios, que nos queda claro que no tenemos la misma capacidad de movilizar fondos para hacer prosperar la inteligencia artificial y que lo tenemos muy difícil en ser líderes también en esa materia. La Unión Europea se pone las pilas y anuncia una inversión de 200.000 millones de euros en inteligencia artificial. We aim to mobilize a total of 200 billion euros for AI investment in Europe. El Ejecutivo Comunitario aportará 50.000 millones al proyecto, mientras que los 150.000 millones restantes lo aportarán más de 60 compañías europeas bajo la iniciativa Campeones de la IA. Un anuncio que viene acompañado de un nuevo objetivo, la instalación de nuevas gigafactorías en el terreno comunitario. El pasado mes de diciembre la Comisión puso en marcha 7, una de ellas en Barcelona, y pronto implantará otras 5. Todas ellas serán mucho más complejas y contarán con 100.000 microchips de última generación. Este es el plan de Bruselas para intentar hacer frente a los desafíos internacionales. Sin embargo, lo hace más tarde que otros países y con una inversión mucho más baja. Por ejemplo, Estados Unidos, con el proyecto Stargate, invertirá 500.000 millones de dólares y a ello hay que sumar la aportación inicial de 100.000 millones de dólares de las empresas privadas. Durante años, Estados Unidos ha liderado la investigación y el crecimiento de la inteligencia artificial, pero hace unas semanas China asestó un duro golpe a los estadounidenses al lanzar DeepSeek y convertirse en la aplicación más descargada por delante de ChatGPT. A pesar de ello, para Ursula von der Leyen, la carrera está lejos de haber terminado e insiste en la necesidad de que Europa no esté a la zaga de China y Estados Unidos. Pero lo cierto es que antes de invertir, la Unión Europea se puso a regular. Hace unos meses el Ejecutivo Comunitario aprobó un proyecto de ley de inteligencia artificial con el fin de regularla. Sin embargo, el avance de estas nuevas tecnologías y lo que suponen en nuestro día a día ha hecho despertar a la Unión Europea, que no le ha quedado otra opción que seguir los pasos de China o Estados Unidos. Precisamente Francia acoge estos días una cumbre mundial en inteligencia artificial. El presidente francés Emmanuel Macron ha aprovechado la situación para pedir un despertar europeo en inteligencia artificial con el fin de buscar un hueco entre China y Estados Unidos. Ese es el momento en el que yo quiero recordaros la pertinencia de que os acerquéis al Club de Amigos del Toro Televisión y os hagáis socios si es que todavía no lo sois. ¿Por qué? Porque apoyar a un medio de comunicación, en este caso a nosotros, con quien compartís pues determinadas ideas, es la mejor manera de hacer que esas ideas alcancen a más y a más ciudadanos, hacernos más fuertes y así podremos pues extender nuestra señal a todos los rincones de España, por poner un ejemplo. Me encargan en el club que os recuerde que el lunes 24 de febrero por la mañana tienen un paseo inolvidable para vosotros, un callejeo por Madrid, concretamente por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes, del brazo de un guía espectacular que es Javier Sardón, y que nos va a enseñar pues, cosas que la mayor parte no conoce, del Paseo del Prado, de la Basílica de Jesús de Medinaceli, de la Plaza de Canalejas, del callejeo por todos esos rincones, callejones de este barrio, repletos de tascas, de tabernas, de pastelerías, de antiguos corrales de comedias, y bueno, pues Santa Ana, la calle Huertas, todas esas calles y rincones que ya hicieron muy populares nuestros literatos del siglo de oro. Así es que, muy recomendable, si estáis libres el lunes por la mañana, el lunes 24, llamad al mismo teléfono del Club de Amigos para reservar plaza, porque las plazas en este tipo de eventos pues son limitadas y es una pena perdérselas por no haber previsto las cosas. Bien,
Vamos son las 8:03, con nuestra mesa de análisis político y con la presentación de nuestros invitados hoy. Doña Isabel Vega, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Pues estupendamente. Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Ahí veréis pasar a Sánchez? Pues parece ser que no quiere venir. No quiere venir. No. Qué raro. Ninguna sorpresa para nadie. Don Alberto Pérez, ¿cómo estamos? Don Muy bien, Alberto, gracias a Dios. Vicepresidente de Acción Liberal y gerente de Red Familia, que siempre es un impulso y una alegría tenerle aquí porque, sépanlo, la gente hace cosas. La sociedad civil es esto, que hay compromiso, y de la gente que se compromete, pues tú te sueles fiar más que de la que no se compromete. ¿No te fiarías de Santos Cerdán? No, ni del fiscal general del Borrado. Ay, perdón, no, del Estado. Pues ¿en qué estaría yo pensando? Bueno, de estos te fías poco, ya lo entiendo. ¿Cómo te vas a fiar de estos? Sobre todo porque yo creo que alguno de ellos sufre mal de altura. Voy a poneros algo del día de hoy de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha reunido a los suyos, a los diputados, a los senadores, y habla con ellos de diferentes cosas. Estaban todos muy expectantes, ¿no? Pero claro, hay algunas cosas de las que ha dicho que demuestran claramente que este tipo sufre mal de altura, algo le pasa. Vamos a escuchar su primera afirmación. Nos miran, compañeros, compañeras. Nos miran porque somos la inspiración que les acompaña en este tiempo difícil en el que la internacional ultraderechista o la multinacional ultraderechista, porque al fin y al cabo estamos hablando de oligarquías que se juntan también con los neoliberales y los ultraderechistas, ocupa sus gobiernos, coarta sus derechos. Nos miran todos esos y piensan, si España no solo resiste, sino que avanza, nosotros también podemos. Todos los progresistas nos miran y se tronchan, debió haber añadido. Vamos a ver. Lo primero, ¿qué formaciones políticas tienen organizado algo que se llama Internacional Socialista? Los socialistas, ¿no? Yo más no conozco. ¿Hay una internacional liberal? No. ¿Hay una internacional conservadora? Dice, pues como tal, no. ¿Ah? ¿Hay una internacional democristiana? Dice, pues tampoco, ¿no? Es internacional, política con un fin y un objetivo común, los socialistas. Y luego, hombre, Pedro, ¿quién fue el primero que fue a verte? A Moncloa. Así que llegaste a Moncloa. Isabel se ríe, porque se acuerda, ¿verdad? Sí. Y ahora resulta que hay una multinacional de la derecha que conspira, los poderes que están... Oye... Es que es como entre la falta del respeto de los que lo escuchan y el vivir fuera de una realidad Matrix. No sé qué le pasa a Sánchez, es que está ensimismado en una locura atroz. O sea, yo creo que nos miran, pero para vigilar lo que está pasando en España, no para lo que dice Sánchez, como ejemplo de nada. O sea, tenemos... un momento que la separación de poderes con este señor no existe, con el lío de su familia y demás, el fiscal general del Estado claro. En el ajo, y yo creo que lo que nos miran en Europa y en otros países es para ver qué está pasando en España. Nuestro grupo, el Partido Popular, estuvimos hace unos pocos días en Europa, en el Parlamento Europeo, alertando un poco de este problema de las leyes, que está Sánchez corrompiendo todo el poder, porque, bueno, al final yo creo que esto se lo cree él. No lo has explicado tú muy bien. A veces tanta corrupción alrededor nubla la vista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Alberto. Reunión de pastores, ovejas muertas. Esto es lo que hemos tenido en el Senado y con los senadores y los miembros del Congreso del Partido Socialista. Bueno, acabamos de escuchar cómo Pedro Sánchez dice que somos la inspiración, ellos son la inspiración. Pues esto me da mucho miedo, porque si son la inspiración, alguien que tiene, como decía Isa, que tiene a su mujer imputada, que tiene a su fiscal general del gobierno, pues no solo es el fiscal general del Borrado, sino el fiscal general del gobierno, no del Estado, del gobierno. El Estado es otra cosa, distinta al gobierno. Si este señor es inspiración... ¿Cómo va a ir este país? ¿Cómo va a ir este país? Un señor que es incapaz de cesar a las personas de su núcleo más cercano, que están señalados e investigados por la justicia en este país, pues si esto es la inspiración,
qué miedo me da por un lado y qué vergüenza me da que esto que él dice ser la aspiración salga de este país, porque ojo lo que tendremos fuera si este señor sale de este país. En fin, bueno, pues ha dicho más cosas Pedro Sánchez y algunas puede que de más enjundia que la que yo he seleccionado, casi a tono humorístico. Algunas incluso pueden llevar tras de sí cierta contradicción, porque por un lado les ha pedido a los suyos que busquen apoyo debajo de las piedras, cosa que pues es bien necesaria, lo comprendo, ¿verdad? Está un poco solo, ¿no? Y luego ha descartado un adelanto electoral, las dos cosas, pero al mismo tiempo. Que seáis referencia de cercanía en vuestros territorios. Esto es fundamental, es primordial. Quiero en cada uno de vosotros y vosotras un aliado de la gente. Un aliado, una aliada que escuche a sus vecinos, a sus vecinas, que traduzca sus necesidades en propuestas, que las traigáis aquí, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento Europeo, y que trabajéis para darles respuestas. La segunda es, como hacemos desde el Gobierno, ¿verdad, vicepresidenta?, es buscar apoyos hasta debajo de las piedras. Sí, con esa media sonrisa. Hay que buscar apoyos hasta debajo de la piedra porque cualquier día, no sé si será el de Podemos, que parece que tiene alguna gana, o será Puigdemont, o será lo que será, pero cualquier día se te acaba la suerte. Alberto. Es que tienen mucho que... Estas reuniones son muy importantes, porque ellos tienen que negociar mucho, tienen que marcar una hoja de ruta muy importante, porque claro, tienen que convencer a los bilduetarras, tienen que convencer a los de Podemos que están peleados por su parte con los de Sumar, tienen que convencer a los independentistas catalanes que están peleados también entre ellos por un lado, peleados con el resto de España por supuesto, y al final ¿a cuenta de quién? Porque estas negociaciones que ellos hacen y esta hoja de ruta que este señor está marcando, esa cuenta de la paga la cuenta el español, el resto de españoles, no solo los catalanes, por supuesto. Lo que pasa es que ellos cobran la cuenta en la mayoría de los casos y el resto de los españoles la pagamos. Bueno, lo he dicho antes, reunión de pastores, ovejas muertas. Mucho cuidado con estos. Isabel. Bueno, yo creo que Sánchez no es el quien va a decidir si hay adelanto electoral o no. Es que lo mismo se lo marca uno de sus socios. Es que, probablemente por eso pide que busquen apoyos. Claro, están buscando de la apoyos a la gente, no solo a su gente, sino también a la gente que vota a otros partidos que son afines a la izquierda o a esta gente que son sus socios. Pero a mí me da la sensación que no es Sánchez quien va a decidir cuándo es el adelanto electoral. Puede ser que venga desde Waterloo y diga, pues mañana, porque ya no te apoyamos más, o sea, a través de sus socios de Sumar, y tenga que haber un adelanto electoral porque tiene una situación muy compleja. Al final... Bueno, y él no hace nada porque sea más estable. No, bueno, hoy hemos tenido otro lío que me imagino que luego comentaremos. Exacto, sí, salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Esto, tienen un lío en sus propios socios, pero a mí me da la sensación que no va a ser él ni nadie de su equipo quien decida cuándo dan al botón electoral para ver si ganan o no ganan. Pero yo coincido con Alberto en que reunión de pastores, ovejas muertas, porque están intentando buscar apoyos de donde sea, como sea y a costa de quien sea, para mantenerse la poltrona un tiempo más. Isabel Vega, para que veas que sigo tus indicaciones. Perfecto. Vamos con el salario mínimo interprofesional. No podemos ir todavía porque estamos pendientes de algún inconveniente técnico. Lo haremos, volveré al tal. Pero tienes razón en que esto de hoy es incomprensible, ya lo hablaremos después, pero es altamente incomprensible. Vamos a ver, entonces, ¿qué os parece si empezamos con el fiscal borrador del Estado? ¿Os parece bien? Sí. Bueno, parece que este hombre es como esos asesinos en serie que les gusta dejar pruebas de que firmar los asesinatos que produce. ¿A quién se le ocurre declarar en el Supremo que, hombre, si yo hubiera querido eliminar pruebas contra mí, pues lo hubiera hecho en tal fecha? Y resulta que luego la UCO comprueba y demuestra que efectivamente en la fecha que dijo es cuando se produce el borrado y la anulación de su cuenta de Gmail. Entonces, oiga, vamos a ver, esto ya es una deformación de delincuente, como dice Feijóo, de delincuente común, que trata de eliminar las pruebas que le implican en el delito.
Vamos a verlo. Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia. O lo hubiera cambiado el 15 o 16 de octubre, dijo literalmente que es cuando el Tribunal Supremo acepta la exposición razonada. Álvaro García Ortiz declaró ante su defensa el 29 de enero tras la negativa de dar respuesta al juez, presentando 3 supuestos en los que habría borrado todo tipo de informaciones de su teléfono móvil. En una de las fechas, sin embargo, dejó caer incluso que se autoinculpaba por haber borrado información de especial relevancia durante una investigación judicial. En aquel momento, el jefe del Ministerio Público alegó que si borraba datos de su dispositivo era debido a un protocolo, uno que nadie ha corroborado porque no existe y mismo al que ha recurrido para justificar la eliminación de informaciones por la sensibilidad de su contenido. El Partido Popular pide que se le aparte. Es que tenemos un fiscal general del Estado que su práctica se parece mucho a la de un delincuente común. Tras conocerse que la UCO ya ha constatado que pudo haber borrado todas las informaciones, casualmente el día en que el Supremo decidió imputarle, y que anteriormente también habría realizado el borrado de su cuenta de Gmail. Sobre esto último dicen los agentes de la Guardia Civil que la información aún se puede recuperar, solicitando eso sí a Google con una orden judicial mediante el acceso a los datos de la cuenta del fiscal general. La misma noche en la que se producen las filtraciones es Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, quien por orden de otro subordinado envía los correos intercambiados con la defensa de González Amador a Álvaro García Ortiz. Salto estaba entonces en un partido de fútbol del Atleti y desde su actuación un minuto antes de las 10 de la noche se producen, según la UCO, una veintena de llamadas al móvil del jefe del Ministerio Público. En este tiempo destaca una persona que no se encuentra en su círculo y que contacta con él, un periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que ya ha declarado como testigo ante el juez. Apenas 2 horas más tarde publica los emails tras, eso sí, según la UCO, no haber podido hablar con el propio fiscal general del Estado. El fango le llega al ombligo y va camino de embarrar todavía más. Isabel Vega. Es que, o sea, ¿quién borra 5.000 WhatsApp? O sea, solo una persona que necesita ocultar algo, porque al final tú cambias de terminal, lo que hacemos las personas normales, te bajas tus datos, tienes tu cuenta de Gmail durante años y no necesitas borrar nada más que lo que sea spam o no te interese. Entonces, este señor está claro que lo borró con un fin de ocultar información cuando fueron a por su teléfono, justo ese día. Es que no es nada casualidad, es que este señor, que es el ministro número 23, sigue utilizando todo el poder del Estado contra el rival político. Entonces es que es el fango hasta el ombligo, no, hasta el cuello. Pero fíjate que hay que ser un poco atrevido para declarar en el Supremo. Bueno, si yo hubiera querido ocultar datos, pues los hubiera borrado el día 16 y luego resulta que los borra el día 16, ¿no? Tremendo. Bueno, yo creo que, fijaos, cuando salen estas imágenes de la Guardia Civil interceptando narcolanchas en el Paso del Estrecho y los que van en la narcolancha están tirando los fardos de droga al mar, que lo que están haciendo es eliminar las pruebas que luego les inculpan para un delito mayor. Pues es lo que este señor está haciendo. Y está imputado y puede mentir. No le va a pasar nada. No. Pero si fuera testigo, sería un claro delito de falso testimonio. Porque tú no puedes decir una cosa en sede judicial y posteriormente que la UCO pues demuestre lo contrario, como es en este caso el 16 de marzo, que fue el día que este señor fue investigado o se le notificó como investigado en la causa, borra todo. Una semana antes de cambiar el terminal. Por lo tanto, esto, lo que él borraba eran pruebas, no borraba cosas para cambiar el terminal. Eso está más claro que el agua. Además, lo de las 20 llamadas en 4 horas a mí me llama la atención poderosamente. ¿Y a qué horas? Cuando han buscado el promedio y el día que más tenía 5. Y durante un partido, o sea, que no sueles llamar durante efectivamente una cosa de ocio. ¿Y a qué horas se llamaron? Claro. Del Atleti Inter, y lo sacaron del campo y dijeron, venga, mándame eso a la cuenta de Gmail privada. Claro, ¿quién utiliza siendo...? Le preguntan por qué a la cuenta privada y dice que es que en la Fiscalía, mire usted, todo esto va muy lento en la Fiscalía y en aras de la rapidez
a las 10 de la noche, ¿qué te importa la rapidez? Pero torpeza absoluta, porque, vamos, yo no voy a llamar a delinquir a nadie, por supuesto, pero, joder, estás haciendo algo así. Tienes que hacerlo desde tu cuenta personal. Desde tu cuenta personal, que va a dejar un rastro sí o sí, y si no deja rastros porque lo has borrado. Pero si lo has borrado, ya es porque tienes algo que ocultar. Por eso lo ha borrado, porque deja rastros sí o sí. Mándale a alguien que lo mande en lugar de tú. Digo yo, no sé. Y además, fíjate... Bueno, y utilizar su cuenta personal también dice mucho, ¿no? Por eso Feijóo decía que era un delincuente común, que al final estaba... Delincuente común y con mucha torpeza de decir una cosa y la contraria a la vez. Decía este hombre, esto nos interesa mucho porque tenemos que ganar el relato. Esta es la explicación de un tipo que es un hooligan, que lleva los colores no del Atleti, sino de Pedro Sánchez en la camiseta debajo del trajecito de fiscal y que, bueno, está dispuesto a cualquier cosa. Y eso explica que le sigan defendiendo, porque vamos, lo normal sería, llegará, que la política es muy traicionera y hay un día que te levantas, tú no lo sabes, pero hay un día que te levantas y está escrito en no sé qué POSIT, este es el último día de Álvaro García Ortiz. Y de repente, ¡pum!, alguien viene a tu despacho y mira, es que, ¿sabes? Alguien que sabes que está por encima tuyo. ¿Sabes, Alvarito? Venga, dimite hoy, que ya esto se pasa de castaño oscuro. Pero es bien verdad que hasta ahora no muestran fisuras, que le defienden acaloradamente incluso. Hoy lo hacía la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros, Pilar Alegría. Clara confianza en el fiscal general del Estado, además. No tenemos ninguna duda que la verdad pondrá las cosas en su sitio y, sobre todo, se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido. Y me va también a permitir que traslade una preocupación, porque esta instrucción se abre en su momento por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador. Y lo que estamos viendo es una filtración de datos personales de fiscales y de periodistas. Otra que vive, sufre mal de alturas. Fue una fiscal, Pilar Alegría, la que dijo allí, yo cuando vi lo que había salido publicado me quedé muy perpleja porque dije, pero si estas claves han salido de Hacienda. ¿O es que ese día no viste la prensa? Pilar Alegría, vamos, hombre, ya un poco de decoro. La explicación le vamos a defender, pues muy bien, pues si queréis casaros hasta el día en que le condenen, a mí me da igual. Por cierto, que el día que espero que le condenen, o al menos lo que parece que la condena cada vez la tiene más cerca, ¿saben por qué la tiene más cerca? Porque si no le condenan por la filtración, le van a condenar por obstrucción de la justicia o le van a condenar por ser cooperador de quien haya cometido el delito, si es que consiguen colocárselo a alguien. Porque, hombre, lo del borrar los 6.000 correos, acabar con la cuenta de Gmail, eso se hace por algo y eso es obstruir a la justicia, a la que previamente has engañado diciendo, hombre, pero por favor, si yo quisiera hacer esto, lo habría hecho el día en el que va y lo hace. Es que, hombre, de verdad que es portentoso. Bueno, no dejará de llamarnos la atención, ¿no? Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así es que no desconecten mucho, porque si no, si parpadean se lo pierden. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos.
No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Bueno, aquí hay que contarlo todo porque las cosas se cuentan de la manera más honrada que podemos. No lo que conviene, sino todo. El Supremo va a revisar la instrucción del señor fiscal general del Borrado, la que practica el magistrado del Supremo Hurtado, que goza de mucho prestigio dentro del Supremo, pero bueno, a instancias de los que son los abogados del fiscal general del Borrado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pues hombre, se han quejado amargamente de que pues hay que revisar la instrucción y el Supremo va a revisar la investigación que hace el juez Hurtado contra el fiscal general. Bueno, muy bien, pues ya veremos si esto conduce a algo o si acaban. Todos los expertos con los que yo he hablado de este tema me dicen lo mismo, lo van a archivar. Pero bueno, ya veremos, aquí no tomamos partido y veremos a ver si las cosas se han hecho bien o no. Tampoco somos quienes para opinar sobre el particular, por lo menos yo. Vamos a otro tema, temita bonito también, que os va a gustar mucho. Ábalos. Ábalos resulta que le escribe a Francina Armengol, que dice que no conoce a la trama de nada y tal y cual. Le escribe y le dice, hombre, mira, Francina, si comes con unos clientes de la trama, ¿verdad?, unas empresas que tienen aspiraciones de intereses en Baleares, cuando Francina era presidenta de Baleares, te querré siempre. Y luego hay que añadir pues esta cosa tan exótica de la que él calificaba de su novia, de Jessica o Jessica, como queráis, que tiene un pasado como modelo y azafata. Sí, es la que viaja con Ábalos, pero luego cobra 1.500 euros día por viajar con Ábalos. Yo no digo que viajaría gratis con Ábalos, yo tampoco, pero hombre, en fin, esto es un poco sórdido, ¿no? Vamos a verlo todo junto. Francina Armengol está cada vez más acorralada. Han salido a la luz nuevos WhatsApps en los que se intercambiaba mensajes con Koldo García. En ellos se ve cómo el exasesor de José Luis Ábalos presionaba en 2020 a la expresidenta del gobierno balear para que mantuviera una reunión con empresarios investigados en estos momentos. Si comes con ellos, te voy a querer siempre. Eso le dijo Koldo García a Francina Armengol. Pero ella, aunque estaba dispuesta, no pudo asegurar su asistencia a la comida por una votación del gobierno balear. Estos nuevos mensajes que han salido a la luz se suman a otros en los que Armengol preguntaba a Koldo por la disponibilidad y los precios de mascarillas infantiles. A pesar de todo, la actual presidenta del Congreso de los Diputados negó en el Senado haber tenido contacto con Víctor de Aldama. Sí que lo tuvo con soluciones de gestión a través de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Precisamente el juez Leopoldo Puente ha encontrado bastantes indicios de 4 posibles delitos en el caso del exministro. Desde tráfico de influencias, cohecho o malversación hasta integración en organización criminal. Un escándalo que salpica, entre otros, a la amiga íntima del exministro en aquel entonces. Jessica, antes de vivir en un piso pagado por la trama, de acompañar a Ábalos en cada viaje oficial cobrando 1.500 euros al día y de ser colocada en INECO, llevaba una vida muy diferente. Durante años trabajó como modelo para distintas empresas de bebidas alcohólicas y desde 2013 su perfil figuraba en un catálogo de modelos y azafatas. Fotos de ella posando para distintas marcas y fotógrafos han sido halladas en móviles intervenidos por la UCO. Bueno, esto de lo de Koldo, lo de Ábalos, todo esto es la expresión de que el político puede que, algún político, no todos, naturalmente, tiene una sensación de que a mí no me van a pillar, haga lo que haga, porque mando muchísimo. Lo hemos visto 1000 veces en diferentes partidos y es la cosa de que van desobrados, ¿verdad? Decía Ábalos, ¿os acordáis? Yo he manejado un presupuesto de 30.000 millones. ¿Cómo me voy a pringar por una mascarilla? ¿No? Decía la madre de un condenado de los ERES, decía, mi hijo tiene dinero para asar una vaca. Sí. Ya va, ostentoso de todo ello. Bueno, esto al final, pues es que lo único que demuestra o lo único que evidencia es que están todos pringados.
es que la señora Francina está pringada también aquí, porque además no es la primera vez que se habla por el asunto de las mascarillas, y si hablamos de mascarillas, no solo la señora Francina, el tercer poder del Estado, digamos, ¿no? Es que donde más mascarillas se han vendido es en el pueblecito diminuto del presidente de la Generalitat Catalana. Ese es el lugar donde más mascarillas se han vendido en toda España. Hombre, algo tendrán que ver, digo yo, sobre todo cuando su núcleo más cercano, porque el señor Illa también era ministro cuando lo era Ábalos. El de Sanidad, nada menos. El ministro de Sanidad, efectivamente, era colaborador necesario. Si además este señor era el que lo movía todo, el señor Ábalos, / Coldo, / su amiga del alma, Jessica 1500, pues oye, es que están todos pringados. Es que es muy fuerte esto. Lo que ocurre es que para la sociedad española... Todos tienen el mismo virus, Alberto, el de la impunidad. Sí. El que yo porque están por encima del bien y del mal. Sí. Si tuvieras una mayoría absoluta, pues dices, te lo puedes creer, porque es que tengo mayoría absoluta y nadie me puede hacer nada, ni siquiera en el Congreso, o sobre todo en el Congreso. Pero es que están en la mayor minoría que ha tenido un gobierno en la historia de la democracia de este país. No ha habido otro gobierno con menos porcentaje de voto o menos escaños en el Congreso. Por lo tanto, pues ellos van regalando porque al final no es su dinero, es el de todos los españoles. Isabel Vega. Bueno, la impunidad de Ábalos era evidente. Todavía recuerdo esa intervención en la moción de censura de Rajoy alardeando de nosotros somos otra cosa. Pues no. O sea, parece ser que esta gente estaba pringada en 4 ministerios, que Francina va para adelante también, o irá, porque le han llegado los WhatsApp estos y el precio y dónde las mascarillas y demás. Y bueno, habrá que ver qué dice la justicia de esto. Habrá que ver. Y encima el PSOE, en lugar de apartarla, no, la ha premiado con ser presidenta de la Cámara. Sí. Bueno, el premio llegó un poco antes y porque se marchó la que no estaba muy conforme con la ley de amnistía, Meritxell Batet, y parece que el paseante de Meritxell Batet, que es un magistrado muy famoso, que está en el Constitucional y tal, le dijo, mira, yo que tú tomaba las de Villadiego. Un día hablamos de por qué de esa expresión tan castiza, tomar las de Villadiego. Bueno, vamos con uno de los problemitas que tiene Pedro Sánchez, que se llama Puigdemont, el príncipe de Waterloo. Hay que engañarlo como sea, porque dice Puigdemont que si no me das las competencias para los Mossos del control de fronteras, puedes pensarte en que cualquier día te tumbo. Un poco más o menos, o dicho con menos claridad. Así es que el gobierno está atrapado en eso, como atrapado en el uso del catalán en el Parlamento Europeo. Mire usted, que eso lo tiene que decidir el Parlamento Europeo. Bueno, pues aquí resulta que la Constitución dice que sea la policía y la Guardia Civil quien tiene el control exclusivo de puertos, aeropuertos y fronteras. Punto pelota. Y a partir de ahí, pues tienen un problema. Y el problema lo quieren sortear con una especie de cuento que no creo que cuele, porque los de Junts, hombre, no son los más afilados de la clase, pero desde luego tontos de remate no son. Les quieren ofrecer una solución a la bávara. ¿Y eso en qué consiste? Pues que, bueno, allí donde hay Policía Nacional o Guardia Civil, haya unos acompañantes vestidos con el uniforme de los Mossos d'Esquadra y a ver si con eso contentan al de Waterloo. Difícil que lo consigan, muy difícil que lo consiga. Y además hoy Feijóo contraía un compromiso. Dice, si el PP gobierna, las fronteras pues volverán a los que dice la Constitución, que si les ocurre entregar el control fronterizo a los Mossos d'Esquadra, hay un compromiso de Feijóo de que eso lo va a revertir y que no se van a utilizar las fronteras para ganar posiciones políticas pactando lo que no se puede pactar. Vamos a escuchar a Feijóo. ¿Qué está planteando el independentismo? El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del Estado español. Por consiguiente, debemos de decirlo muy claro, si el Gobierno menoscaba una competencia indelegable del Estado,
que es el control de las fronteras, el PP va a defender al Estado en todas las instituciones. Alberto Pérez. Bueno, pues yo creo que las palabras de Feijóo son bastante adecuadas y lo que no tengo muy claro es que no vaya a cumplir esta petición que le ha hecho el príncipe de Waterloo, el señor Sánchez, claro. Porque ha abierto la mano en todo lo que le ha pedido. Porque depende llenamente o plenamente de Puigdemont para sacar adelante y para gobernar. No para sacar adelante sus propuestas, sino para gobernar. Y la silla se le queda ya corta. Imaginémonos todo lo que tiene alrededor de corrupción, el barro que tiene alrededor el señor Sánchez, si no es presidente del gobierno. Porque cuando uno es presidente del gobierno, sí, la justicia, pero puede tomar otro cariz. Pero si uno deja de ser el presidente del gobierno porque no le ha dado lo que ha pedido Puigdemont, quizá la justicia vaya más rápida y la justicia, pues al final, le vaya mal a este señor. Yo creo que lo va a cumplir. Yo creo que si él lo necesita verdaderamente para sacar adelante o para seguir sentado en su sofá, los Mossos d'Esquadra estarán en los aeropuertos controlando y en el puerto de Barcelona o en los puertos catalanes controlando el acceso, bueno, pues controlando, haciendo el control aeroportuario en este caso. Yo es que no tengo dudas que va a ser una cesión más. O sea, es que Sánchez hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Y esto es un ejemplo más. Cederá con Puigdemont y con el que haga falta. Porque lo único que le interesa es seguir manteniéndose en el poder hasta 2027 y que ninguno de estos sea el que, como decíamos al principio, le obligue a convocar unas elecciones anticipadas. Por tanto, cederá puertos, aeropuertos y lo que sea necesario para que Puigdemont esté contento y le siga dando su apoyo. Sí, lo previsible es recurso al Constitucional porque la cesión de competencias contraviene lo que dice la Constitución y entonces llega el lavandero Cándido Conde Pumpido y pues el Constitucional saca brillo y esplendor a lo que decidas. Habrá que llegar hasta el final, pero... Bueno, Isabel Vega, momento en el que, haciéndote caso, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Primero, antes que nada, tienen que saber a cuánta gente le afecta esto del aumento del salario mínimo interprofesional. A 2,5 millones de trabajadores que normalmente se ocupan de la agricultura o de la hostelería. Vale, ¿cuánto les suben? 50 euros al mes, 14 pagas, eso sí. Dejan el salario mínimo en 1.184 euros. Bien, esto no es novedad, ya se viene anunciando, ya tal y ya cual. Bueno, la novedad, ¿dónde está? En la supuesta traición, digo porque no conozco los intríngulis, supuesta traición de los socialistas del gobierno a Sumar. Le han colado de matute, hoy era Consejo de Ministros, y al terminar pues se han encontrado con que de repente y contra la doctrina que se venía usando fiscalmente para la gente que pues son los que menos cobran en el mercado laboral, ahora van a cotizar el IRPF. Esto significa que la mitad de lo que se les ha subido, 50 euros al mes, se la va a quedar Hacienda. Liso y llano. Lo más relevante de todo, el enfado descomunal de Yolanda Díaz con la parte socialista del gobierno, porque no la han avisado, porque no se ha debatido y porque se ha enterado, dice, por los medios de comunicación. Así es que Sumar piensa sobre esto lo mismo que piensa Feijóo, que es que hay que volver a la situación anterior en la que estaban exentos los que cobran salario mínimo interprofesional y solo eso están exentos de pagar IRPF. Con eso, pues si lo llevan al Congreso y Sumar se ha comprometido a llevarlo al Congreso, pues la parte socialista del gobierno tiene ante sí un fracaso en las votaciones de todo esto. Pero es que además todo el corrillo de tradicionales aliados de Sánchez está con Sumar. Todos, Esquerra, Junts, no sé qué, Bildu, tal, todos, Podemos, todos con Sumar, porque esto, hacerles esta jugadita a los que cobran tan poco, pues es una barbaridad. Bueno, así es que tenemos una nueva línea de enfrentamiento. No es la primera vez que discuten por si deben o no pagar impuestos los del salario mínimo, pero ahora lo han aprobado sin contar con Yolanda Díaz y pues esto les puede estallar, yo creo que les va a estallar en la mano, así que llegue pues la
la iniciativa que promueva Sumar llegue al Congreso y se vote. Vamos a verlo todo junto. El Partido Socialista se impone a Sumar. Los de Sánchez han confirmado que todo el que perciba el salario mínimo finalmente tendrá que tributar. Ellos niegan cualquier tipo de polémica. En absoluto, gracias. Pero dice Yolanda Díaz que la noticia le ha llegado por sorpresa. Por tanto, ni comunicación ni deliberación. Desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Los socios de Sánchez de Podemos, Esquerra, Bildu y BNG apoyan a Sumar. Nos parece un absoluto escándalo. Y desde el Partido Popular acusan al socialista de hacer negocio con la medida. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo. Pues reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo. El Consejo de Ministros de este martes, previo al inicio de la actividad en las Cortes, ha dado pie a una guerra cuerpo a cuerpo entre los dos partidos que forman parte de la coalición. Lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, y me remito a que ella misma responda. No me compete a mí ni mucho menos, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Con la nueva medida, el Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a que el SMI suba un 4,4%, es decir, que pase de los 1.134 a los 1.185 euros al mes. Que Hacienda no suba el mínimo exento a tributar en el IRPF implica que de los 50 euros mensuales de subida, los trabajadores tendrán que pagar 21 euros al mes. Es decir, casi un 40% de la subida del salario mínimo irá destinado a tributar al IRPF. Una medida que, en definitiva, afecta a 2 de cada 10 trabajadores en España. En otras palabras, a casi 2,5 millones de personas que actualmente cobran el salario mínimo interprofesional. O sea, el gobierno dice hay que subir 50 euros cada uno de los sueldos que están recibiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Y eso quién lo paga? Los empleadores, los empresarios van a tener que pagar esos 50 euros, correcto. Vale, pero de los 50 euros la mitad se la va a quedar Hacienda. Hombre, pues qué listos son. Se ha metido en un lío, una vez más se ha metido en un lío porque están pensando todo el día en la corrupción y no en el gobierno de las cosas y de las lógicas que tienen. Y quieres subir 50 euros, pues hombre, respeta lo que hasta ahora ha sido costumbre en este país, que los que están en la posición más menesterosa no cotizan IRPF. Pues está claro que como ellos no pagan los sueldos, suben así 50, les parece bien, pero sí están muy listos para que tributen por el IRPF, por el impuesto de la renta, cuando esto nunca se había hecho así. Entonces, subir a la gente 50 euros y que reales sean 28 para financiar a los 22 ministerios, asesores y demás, más a sus socios de gobierno. Pero claro, vamos a ver qué posición aquí toma Sumar, a ver qué hace. Si se cabran un poquito, si va a ser menos poquito, si mañana ya estarán bien, se habrán arreglado. Pero aquí lo verdaderamente importante es que la subida del salario mínimo pues no va a ser tal. O sea, va a ser una cosa poco. Y que las cosas se han hecho fatal. Totalmente. Es un negocio para Hacienda, aunque la señora Alegría diga que no. El empresario paga más, el trabajador paga lo que antes no pagaba. ¿Y quién recibe todo eso? Hacienda. 2.000 millones, más o menos. Casi nada, casi nada. Bueno, yo siempre he defendido que simplemente la existencia del salario mínimo interprofesional es un error económico para la economía española. Y solo pues podemos analizar aquellos países donde no existe un salario mínimo interprofesional, el salario medio es mucho más elevado que en el resto de países donde sí existen estos salarios. Por otra parte, también son muy torpes. En el Ministerio de Trabajo no hay una sola cabeza pensante que sea capaz de sumar y decir 50 euros al mes. ¿Cuántos al año? Anda, si ya pasan del límite que establece la exención del IRPF, y entonces no hay una sola cabeza pensante. Pues negociemos ese límite. Efectivamente, ¿no? Pero lo que ocurre es que este gobierno, parte de este gobierno, que es Sumar, por supuesto, como con la ley solo sí es sí, ellos a golpe de
titular. Ellos solo quieren el titular. Sumar ha conseguido subir el salario mínimo interprofesional. Y entonces, como trabajan a golpe de titular, unos con la corrupción, el PSOE, y los otros a golpe de titular, Sumar, que son incapaces de saber sumar. Mirad, lo lleva el propio nombre del partido. Pues claro, pasan estas cosas, que luego tenemos que retrotraernos y decir lo que antes era así, pues ahora no puede ser. Mirad, yo os voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. He recibido una carta, yo soy administrador de fincas, profesionalmente hablando, y he recibido una carta de un proveedor de servicios de consejería que lleva varias comunidades de propietarios, donde nos anuncian que van a subir un 3% el IPC y un 4,4% por la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Y quién va a asumir ese coste? La comunidad de propietarios. Por lo tanto, el vecino tendrá que pagar más de comunidad de propietarios. Entonces, al vecino que gana el salario mínimo interprofesional, no solo va a tener que pagar IRPF, que antes no lo pagaba, sino que además va a tener que pagar más, en este caso en la comunidad de propietarios, que es donde yo puedo hablar, digamos, porque hoy mismo he recibido este escrito. Entonces, al final, estas subidas de impuestos o cuando dicen, esto lo van a pagar los ricos, no, los ricos no lo pagan los consumidores. Cuando se sube el salario mínimo interprofesional, verdaderamente lo que están haciendo es reducir el poder adquisitivo del ciudadano con menor cualificación, que es, como norma general, aquellas personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, una nueva catástrofe de este gobierno. Bueno, hay muy pocas personas, nos ha costado encontrarlo de hecho, que echen de menos a David Azagra al frente de la musicología de la Diputación de Badajoz. Es el caso del secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, de Gallardo, del que le contrató en definitiva. Este sí, dice que ha sido una pérdida descomunal, la del gran músico hermano de Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Alguien tendrá que reflexionar hasta qué punto está dispuesto a llevar la política en este país. O sea, cómo se puede destrozar a las personas, cómo personas que han decidido no estar en política y por el simple hecho de que sus familiares sean políticos se ven en el escarnio absoluto, y creo que lo que hay que hacer es respetar su decisión y en cualquier caso aceptar que se va un gran profesional, Gallardo, ¿has leído lo que dice la Fiscalía? ¿De quién es la Fiscalía? De Pedro, ¿no? Pues la Fiscalía del caso que afecta al hermano de Pedro dice que es obvio que le crearon el cargo, que es obvio que el cargo no se necesitaba. 7 años cobrando de los contribuyentes de Badajoz o de donde fuere. Pero es un gran profesional. Bueno, pues era un gran profesional que se ha aprovechado de la circunstancia de ser hermano del presidente del gobierno. Y eso está muy mal. Suele llamarse, Gallardo, nepotismo. Nepote en italiano significa sobrino, ¿verdad? Y todo, este no es el caso, se debería llamar hermanote, más que nepote, pero hombre, qué caraduras. Hombre, este pobre que le han soltado con el argumentario de Moncloa ahí a decir este tipo de cosas, el pobrecillo no sabe muy bien lo que dice la Fiscalía, como bien decías, ni lo que dice, lo que está arrojando la investigación esta, ¿no? Que un señor no ha pasado por allí en los 7 años que ha estado contratado, que al final los extremeños, esa población que muchas veces pasa dificultades, ha estado pagando al hermano de Sánchez para que estuviera por allí y no supiera ni cómo se llaman sus compañeros. Mira, yo he tenido miles de trabajos y de todos me acuerdo de mis compañeros y dónde iba a trabajar. Y de la dirección es muy importante porque sí, te levantas temprano y si no te sabes la dirección no llegas. Y estaba en mi trabajo, no estaba a lo mejor en Tailandia o haciendo viajes por ahí. Pero al final esta gente está con el argumentario de Moncloa muy claro, pero cuando es a la hora de atacar a un rival político es que no se lo piensan. O sea, esta gente es como, aquí vamos con todo, pobrecito, era un gran músico y tal, pero a la hora de utilizar todos los medios del Estado para ir contra un rival político, están tan a gusto. Es que tienen tela. Lo han acorralado. El presidente de la Diputación, donde se hizo un borrado. También otro borrado de correos, no os olvidéis. Lo del borrado va de suyo, ¿no? Cuando hablas de un caso de corrupción de determinados partidos políticos, el PP también, también borrasteis ahí con el martillo, no sé qué datos de quién era, de Bárcenas, creo recordar, hace mucho.
¿Sabéis la excusa esta de me ha cogido el niño el portátil y ha borrado todo mi trabajo? ¿O el móvil y ha borrado todo mi trabajo? La verdad es que es una excusa un poco Esta infantil, es una excusa ¿verdad? habitual, efectivamente, con los chavales, sobre todo los adolescentes. Mi hermano pequeño me ha borrado el trabajo, no tengo el trabajo hecho. Bueno, pues, ¿qué va a decir este señor? Si este señor está al servicio de su santidad, perdón. Entonces, como está al servicio de su santidad, pues ahora van de víctimas porque, hombre, por el hecho de ser el hermano del presidente del gobierno no se va a quedar sin trabajo. No, mire usted, si lo que se le está ahora mismo investigando a este señor es porque ustedes, la Diputación, han creado una plaza ad hoc para este señor, que encima de las 6 personas que se presentaron a esa plaza, no era ni el primero por valoración, no era ni el mejor preparado para esa plaza. Por lo tanto, van de víctimas porque les ha salido muy bien, ¿eh? Les ha salido muy bien a todo el Partido Socialista en estos últimos 6-7 años. Ese victimismo les ha salido muy bien porque han sabido lavar el cerebro de tal manera a los votantes socialistas para que sigan votándoles, porque siguen teniendo un 30% de intención de voto, el 28, 29, 30, que les da 120, 115 escaños en el Congreso. Es que es asombroso. Por lo tanto, si una estrategia les ha funcionado, siguen haciéndola. Y es lo que está haciendo este señor. O sea, no, se va a una diputación que gobernaba el Partido Socialista, no se va a la Comunidad de Madrid donde gobierna el Partido Popular. De todas maneras, déjame decir que el tal Gallardo es un fresco, porque al chico a David Azagra, lo seleccionaron, pero no le dieron la plaza hasta que Pedro Sánchez consolidó su condición de secretario general del PSOE. Es un qui pro quo. Eso se llama así, ¿verdad? Yo te doy para que tú me des. Y mira, de repente ahora es el jefe de los socialistas en Extremadura. Bueno, están construyendo un relato, como decía Alberto, que es que al final no se lo quita a nadie. Construyen un relato, lo repiten muchas veces y al final hay una parte de la población que se cree este relato. Obviamente, si el hermano del presidente Sánchez es músico, pues que se busque la vida y trabaje donde quiera y se presente a las oposiciones de la manera más limpia, pero no que le hagan una plaza ad hoc, como parece que pasa también con Begoña, esto que no es lo con que su cátedra. Algunos han olvidado, el adagio romano, la mujer del César, la mujer y el hermano, no solo tienen que ser honrados, sino además parecerlo, ¿verdad? Es muy importante, la apariencia de honradez en el mundo de la política, fundamental, no se puede consentir otra cosa. Bueno, estamos llegando al final del programa, momento en el que yo suelo agradecer a mis invitados su presencia aquí, sus opiniones todavía más. Tengo que recordaros que Belarra no nos ha dado tiempo de hablar de lo que está pasando en Podemos, pero Belarra ha decidido que no va a ceder el paso y que va a competir con Irene Montero para la Secretaría General de Podemos. ¿Y por qué será que todos vemos la sombra alargada de Pablo Iglesias detrás de una operación que puede tener funestos resultados para Pedro Sánchez? No lo olvidéis. Bueno, gracias a todos por seguirnos, por estar ahí detrás. Nos ayuda mucho saber que estás ahí detrás. Por eso, a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. Día en 30 minutos. El Gobierno ha aumentado el salario mínimo interprofesional en 50 euros al mes, pero quiere que los que han recibido ese aumento de salario coticen en el IRPF, con lo cual la mitad de los 50 euros, casi la mitad, se la va a llevar Hacienda. Eso ha generado una enorme polémica y un encontronazo entre los socialistas del Gobierno y los de Sumar. Yolanda Díaz ha echado mano a la caja de las bombas y ha empezado a contar que ya se ha enterado por la prensa, que eso ni siquiera se ha deliberado en el Consejo de Ministros y que los de su partido han dicho que van a presentar iniciativas en el Congreso para evitar que tengan que cotizar IRPF los que están en el salario mínimo interprofesional, 2,5 millones de trabajadores. Su planteamiento coincide con el de Feijóo y coincide con todos los tradicionales socios de Pedro Sánchez en el Congreso. Así que se ve en el horizonte una previsible derrota en el Congreso de los Diputados de las tesis que mantiene María Jesús Montero.
Y la tensión hoy ha brotado en el Consejo de Ministros. Lo van a ver en tan solo unos segundos. Nunca los dardos entre los dos miembros del Gobierno habían sido tan explícitos, y menos en una rueda de prensa en la Moncloa. Yolanda Díaz ha acusado a su socio de Gobierno de alimentar, de ayudar a los rentistas, mientras que Pilar Alegría ha intervenido por su cuenta, nadie le había pedido la palabra, y ha intentado justificar la postura del Gobierno, ojo, aportando sus propios gráficos. En ese momento, varios periodistas han cazado a Yolanda Díaz haciendo gestos y riéndose. Ni comunicación ni deliberación. Si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Yo únicamente por remarcar lo que decía la vicepresidenta. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Disculpe que le pregunte, pero mientras su compañera, la portavoz, estaba hablando de la necesidad también de hacer pedagogía, usted se estaba riendo al lado. No sé si es la mejor imagen que puede trasladar un gobierno. Bueno, vale, pues nada, si no tienen nada que decir, nada. Enésimo encontronazo entre Sumar y el PSOE, esta vez a cuenta de la fiscalidad del aumento del salario mínimo interprofesional, que dejaría en manos de Hacienda la mitad de la subida. Y eso rompe una doctrina, rompe una costumbre. En nuestro país, los que cobran solo el salario mínimo interprofesional estaban exentos de tributar el IRPF. Así es que esta medida, que afecta a tantos españoles, 2,5 millones en concreto, de sectores como la hostelería o la agricultura, pues es un asunto no menor en el que coinciden Sumar, el Partido Popular y todos los socios que tiene Pedro Sánchez habitualmente. Así es que o hay arreglo o el PSOE va a tener un problema en el Congreso el día que las iniciativas que ya ha anunciado Sumar se tengan que negociar. El Partido Socialista se impone a Sumar. Los de Sánchez han confirmado que todo el que perciba el salario mínimo finalmente tendrá que tributar. Ellos niegan cualquier tipo de polémica. En absoluto, gracias. Pero dice Yolanda Díaz que la noticia le ha llegado por sorpresa. Por tanto, ni comunicación ni deliberación. Desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Los socios de Sánchez de Podemos, Esquerra, Bildu y BNG apoyan a Sumar. Nos parece un absoluto escándalo. Y desde el Partido Popular acusan al socialista de hacer negocio con la medida. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo. Pues reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo. El Consejo de Ministros de este martes, previo al inicio de la actividad en las Cortes, ha dado pie a una guerra cuerpo a cuerpo entre los dos partidos que forman parte de la coalición. Lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, y me remito a que ella misma responda. No me compete a mí ni mucho menos, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Con la nueva medida, el Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a que el SMI suba un 4,4%, es decir, que pase de los 1.134 a los 1.185 euros al mes. Que Hacienda no suba el mínimo exento a tributar en el IRPF implica que de los 50 euros mensuales de subida, los trabajadores tendrán que pagar 21 euros al mes. Es decir, casi un 40% de la subida del salario mínimo irá destinado a tributar al IRPF. Una medida que, en definitiva, afecta a 2 de cada 10 trabajadores en España. En otras palabras, a casi 2,5 millones de personas que actualmente cobran el salario mínimo interprofesional. Bueno, ni una semana de tregua. Los choques entre trabajo y varios ministerios del PSOE se han convertido en la tónica habitual. Los últimos, el de la reforma laboral, por el que Díaz llegó a acusar a Cuerpo de ser mala persona, o el de la baja laboral flexible, a la que Sumar se opuso por invasión de competencias. Con Isabel Rodríguez, la vicepresidenta la emprendió por no castigar a las comunidades del PP que no regulan los alquileres y por discrepancias en la ley del suelo. La postura respecto a Israel, el gasto en defensa o la inmigración han sido otros de los temas calientes dentro de la coalición.
Hay días en los que todo debiera ser felicidad. Si tú eres el paladín de los menesterosos, pues el día que subes el salario mínimo interprofesional es un día de alegría y de felicidad. Pues no, aquí la felicidad no dura ni un minuto. ¿Será porque tanto chapapote de corrupción acaba nublando el entendimiento? Digo yo que será por eso. Lo cierto y verdad es que nadie podía imaginar que no se hablaran los de Sumar y los del PSOE. Nadie podía imaginar, por tanto, que si la medida lleva un aumento, pues los dejaras al albur de lo que digan los topes que tiene Hacienda para la contribución de la renta, para entrar en el IRPF. Hombre, pues si sabes que esto le va a pasar a 2,5 millones de trabajadores, pues tú subes el tope hasta donde no les afecte y continúas con la vieja tradición fiscal de tu país, de España, que es los que están en el salario mínimo interprofesional están exentos de pagar el IRPF. Pues no. Han tenido que llegar las cosas hasta unos límites inauditos de que no se hablan, de que no se comunican, de que, como dice Yolanda Díaz, no se ha discutido en el Consejo de Ministros nada y se ha enterado, dice, por los medios de comunicación de que alguien la estaba traicionando y sometiendo a IRPF a esos trabajadores del salario mínimo interprofesional. Hay que ser muy torpe, o hay que estar pensando en la corrupción todo el día, porque, vamos a ver, ¿qué va a hacer Sumar? Pues seguramente lo que ha anunciado ya, presentar una iniciativa en el Congreso para someter a votación si tienen o no que tributar. Y eso asoma a los socialistas del Gobierno al vacío, al riesgo, porque se van a caer por el tobogán ese. Claro, si además resulta que el PP dice que, por supuesto, apoyaría eso, y todos los socios parlamentarios que tiene Pedro Sánchez están unánimemente dispuestos a apoyar lo que dice Sumar, pues es como una provocación que no viene a cuento. Eso se habla antes, se discute antes y se soluciona antes. Pero es lo que digo, cuando la corrupción nubla la vista, uno no ve ni lo más obvio. Y sobre el fiscal general del Estado, y tenemos que contarles que el Supremo ha empezado a revisar ese registro que se hizo dentro de las dependencias de Fiscalía y en el que se incautaron varias pruebas claves para el proceso. Lo hará en los próximos días a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Ya saben que Álvaro García Ortiz sostiene su defensa en que esta diligencia, este registro de la Fiscalía General del Estado fue algo totalmente insólito y que durante todo este proceso está sufriendo una indefensión que podría llevar a anularlo o a llevarlo al Constitucional, como aquí les hemos contado. Y también tenemos que contarles pues la poca respuesta que ha habido hoy por parte del Gobierno a ese informe que conocimos ayer y que señalaba que el fiscal borró los mensajes de su teléfono móvil el mismo día que se conoció su imputación. Sánchez no ha querido contestar, sí lo ha hecho hoy en Consejo de Ministros Pilar Alegría, que ha mantenido su confianza al fiscal y ha evitado pronunciarse sobre ese informe. Insiste en la gravedad de que se hayan filtrado por parte de la UCO, ayer se lo contamos, datos personales de periodistas y del propio Álvaro García Ortiz. Clara confianza en el fiscal general del Estado, además no tenemos ninguna duda que la verdad pondrá las cosas en su sitio y me va también a permitir que traslade una preocupación porque esta instrucción se abre en su momento por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador y lo que estamos viendo es una filtración de datos personales de fiscales y de periodistas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se preguntaba hoy si lo de Sánchez es un gobierno o es una unidad de borrado de presuntos delitos. Sobre el fiscal general del Estado, Feijóo dice que sus prácticas se parecen mucho a las de un delincuente común que borra las pruebas de todo aquello que pueda incriminarle con el delito. El líder del PP sigue exigiendo la dimisión de Álvaro García Ortiz, como por cierto también hacen muchos de sus compañeros, no solo por la investigación que afronta y cómo puede salir de ella, sino porque es un hecho insólito en España que alguien imputado con este panorama en los juzgados siga ejerciendo como fiscal general del Estado. Me pregunto si lo que tenemos es un gobierno o es una unidad de borrado de presuntos delitos.
¿Por qué? Porque el Gobierno dedica muchas más energías a ocultar pruebas que a mejorar la vida de los españoles. Que tenemos un fiscal general del Estado que su práctica se parece mucho a la de un delincuente común. Borrar las pruebas que le puedan incriminar. Y el Tribunal Supremo califica como no contrastadas las acusaciones de Víctor de Aldama contra una constructora que presuntamente le pagó mordidas. El empresario que está al frente de esta constructora, Manuel Contreras, niega ningún tipo de favor a Víctor de Aldama y asegura que le pagó 18.000 euros, no como una comisión, sino para ser socio de un club de natación en Sevilla. El juez rechaza, eso sí, la petición de querella del empresario contra Víctor de Aldama, dice, por el estado embrionario de las investigaciones. Hoy además aparecen nuevos mensajes que reflejan presiones de Koldo García a Francina Armengol para que se reuniera de urgencia con la trama. Francina Armengol está cada vez más acorralada. Han salido a la luz nuevos WhatsApps en los que se intercambiaba mensajes con Koldo García. En ellos se ve cómo el exasesor de José Luis Ábalos presionaba en 2020 a la expresidenta del gobierno balear para que mantuviera una reunión con empresarios investigados en estos momentos. Si comes con ellos, te voy a querer siempre. Eso le dijo Koldo García a Francina Armengol. Pero ella, aunque estaba dispuesta, no pudo asegurar su asistencia a la comida por una votación del gobierno balear. Estos nuevos mensajes que han salido a la luz se suman a otros en los que Armengol preguntaba a Koldo por la disponibilidad y los precios de mascarillas infantiles. A pesar de todo, la actual presidenta del Congreso de los Diputados negó en el Senado haber tenido contacto con Víctor de Aldama. Sí que lo tuvo con soluciones de gestión a través de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Precisamente el juez Leopoldo Puente ha encontrado bastantes indicios de 4 posibles delitos en el caso del exministro. Desde tráfico de influencias, cohecho o malversación hasta integración en organización criminal. Un escándalo que salpica, entre otros, a la amiga íntima del exministro en aquel entonces. Jessica, antes de vivir en un piso pagado por la trama, de acompañar a Ábalos en cada viaje oficial cobrando 1.500 euros al día y de ser colocada en INECO, llevaba una vida muy diferente. Durante años trabajó como modelo para distintas empresas de bebidas alcohólicas y desde 2013 su perfil figuraba en un catálogo de modelos y azafatas. Fotos de ella posando para distintas marcas y fotógrafos han sido halladas en móviles intervenidos por la UCO. El Sindicato Unificado de Policía ha salido a las calles hoy en Barcelona para protestar ante lo que se teme va a ser una entrega de los servicios de vigilancia de la inmigración en las fronteras, puertos y aeropuertos catalanes, tal como exige Junts, la formación de Puigdemont. Las manifestaciones de Barcelona han sido apoyadas por el PP y Vox y los agentes policiales entienden que en el fondo lo que se pretende es irlos expulsando paulatinamente de Cataluña. Tengo que contarles también que, hombre, el gobierno ha cambiado un poco el supuesto y parece que quiere convencer a Puigdemont de que una solución a la bávara sería lo adecuado. ¿Cuál es esa solución? Pues la policía bávara acompaña a la policía alemana en la gestión del control fronterizo. Algo así es lo que al parecer le van a ofrecer a Puigdemont, que quiere absolutamente la sustitución por Mossos d'Esquadra de Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Qué está planteando el independentismo? El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del Estado español. Por consiguiente, debemos de decirlo muy claro, si el Gobierno menoscaba una competencia indelegable del Estado, que es el control de las fronteras, el PP va a defender al Estado en todas las instituciones. Bueno, pues sea Alberto Núñez Feijóo y frente a todos sus diputados comprometiéndose a que si llega a la presidencia del Gobierno va a defender las fronteras de nuestro Estado. Y tenemos que contarles también, volviendo a tribunales, que ha arrancado ya esa revisión en el Tribunal Constitucional de las amnistías rechazadas a varios líderes del Procés. El Tribunal de Cándido Conde Pumpido ha admitido a trámite los amparos de Junqueras, de Romera y de Bassa y va a estudiar
la suspensión, ojo, cautelar de sus penas de inhabilitación. En el caso de Oriol Junqueras llegan hasta los 13 años. El Tribunal de Pumpido se pronunciará sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales tras la negativa del Supremo a amnistiar un delito concreto, el de malversación de caudales públicos. Y en la página internacional, Israel ya amenaza directamente a Hamás de que si el sábado no se produce ese intercambio de rehenes, esos 3 rehenes prometidos a Israel, volverán a reanudar la guerra, volverán a los ataques. Lo ha dicho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras reunirse durante 4 horas con su gabinete. No queda claro si Benjamín Netanyahu lo que ahora requiere es la liberación de esos 3 rehenes que estaban pactados para el sábado o si, como ha hecho Donald Trump en horas anteriores, se refiere a la totalidad de los rehenes. Sí, Donald Trump sí que lo tiene claro y ha amenazado directamente a Hamás hoy con cancelar el alto el fuego en Gaza y con abrir, dice, las puertas del infierno si no liberan a todos los rehenes esta semana, tal como, dice, estaba previsto en los acuerdos para el alto el fuego. Hamás decidió unilateralmente suspender la entrega de rehenes a cambio de presos palestinos, argumentando que Israel ni siquiera había enviado a sus emisarios a las rondas de negociaciones en Doha entre Israel y el grupo terrorista de Hamás. En lo que a mí me respecta, si todos los rehenes no son devueltos hasta el sábado a las 12, creo que es un momento apropiado. Yo diría que se cancele y que se desate el infierno. Diría que deben ser devueltos el sábado a las 12. Si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no 2, y 1, y 3, y 4, y 2, el sábado a las 12 en punto. Y después de eso yo diría que todo el infierno va a estallar. Y no ha sido el único que se ha pronunciado sobre Donald Trump, en este caso sobre la guerra comercial. Hoy hemos escuchado la primera amenaza clara y directa de la Unión Europea. Ha sido por boca de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, que ha respondido a Trump sobre esa amenaza de imponer aranceles a la Unión Europea. Lo hace después de que se conociera en las últimas horas la amenaza que ya se va a materializar el próximo 15 de marzo, de imponer aranceles del 25% al aluminio y al acero. Ella asegura que estos aranceles, esta guerra comercial, no va a quedar sin respuesta y que la Unión Europea va a desencadenar contramedidas firmes y proporcionadas. Y Rafa Nadal reaparece y dice que no ha tocado la raqueta en 3 meses. Así es, lo ha ¿No pasado lo creemos bien? o no? Pues eso es lo que dice. Lo que sí comenta es que ha jugado al fútbol, que ha estado muy entretenido porque él es una persona a la que no le gusta perder el tiempo. Ha dedicado tiempo pues a su familia, a descansar y sobre todo pues a rememorar todo lo vivido en esta larguísima y laureada trayectoria. Hoy le homenajeaban desde el Comité Olímpico Español, rodeado de una selecta selección de deportistas españoles. Y esto era lo que comentaba sobre a lo que se ha dedicado en los últimos 3 meses, desde que lo vimos en la Copa Davis. Haciendo cosas que creo que es como tiene que ser. Al final, en la vida, yo creo que en la vida es muy importante tener objetivos, ¿no? ¿Haces deporte? De momento he hecho menos de lo que me gustaría. Bueno, he vuelto a jugar a fútbol algún día, después de 15 años sin tocar un balón. Y bueno... ¿Raqueta has cogido, por ejemplo? Raqueta no he vuelto a coger una raqueta aún. ¿No has vuelto a coger una raqueta? No, aún no. Bien, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan en la señal del toro. Y mañana volvemos a la misma hora. Gracias por estar ahí.